Bueno, vamos a esperar 2 minutitos que se sigan conectando. Bueno, antes de empezar, les pregunto si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora. Buenos días, chicos. Todavía somos poquitos, pero bueno, hemos estado viendo todos los circuitos combinacionales, nos faltan repasar algunos, que vamos a ver hoy ya para estar cerrando este tema de circuitos combinacionales hoy. Hoy somos poquitos. Bueno, antes de empezar, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Puede abrir el micrófono. Puedo interpretar el silencio como entiendo todo, está todo muy fácil, o no, aún no leí nada y no puedo preguntar. ¿Sí? Aún no leí nada, no puedo preguntar. No comencé a estudiar, no resolví los ejercicios, por lo tanto no aparecieron las dudas. Le dice Benjamín que le está costando. ¿Qué te cuestan los temas, Benjamín? ¿Los ejercicios? Le falta estudiar el teórico. Recuerden que el teórico tienen que estudiarlo de los libros. Es muy importante. Bien. Me imagino. Bien, bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver decodificador primero, a display de 7 segmentos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno, un ejemplo de multiplexor, un ejemplo de demultiplexor, el circuito comparador y el generador de paridad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y si queda tiempo, vemos algún otro que nosotros llamamos de la vida real, ¿sí? Con algún enunciado, como para ir agregando uno o dos en cada clase hasta que llegue el parcial. ¿Qué temas van al parcial? Me pregunta Daniela. Bueno, todo lo que es sistemas de numeración, todo lo que es conversiones, operaciones, complementos y códigos. BCD, todos los BCD, el triple 754, que también lo vimos. Y del capítulo 2 vemos todo lo que es circuitos combinacionales. El profe ya comenzó con la teoría de flip-flop, pero flip-flop va al segundo parcial, ¿sí? En el primer parcial también entra memorias.
todas las memorias que ustedes vieron, los tipos de RAM, todo lo que es capacidades, etcétera, entra en el primer parcial. A partir de flip-flop, que es circuitos secuenciales, eso ya va para el segundo parcial. ¿Bien? Bueno. Bueno, yo les voy a compartir entonces. Me preguntan por Karim. Karim ya no va a estar más en la cátedra. Sí, no va a estar más en la cátedra porque a ella le ofrecieron un cargo en un departamento que está también en la Universidad Tecnológica, que se dedica a la investigación. Entonces ella va a hacer investigación en robótica. Es todo del área de electrónica. Bueno, entonces como tuvo esa invitación, la tomó. Entonces vamos a ver si nosotros nos asignan algún otro ayudante. Sí, se fue muy contenta Karim, porque ella le gusta mucho lo que es investigación. Pero bueno, siempre está en contacto con nosotros. Cualquier cosa le vamos a consultar. Bien. Aquí estamos. Bien, acá tengo, yo copié, creo que este está en el apunte también, no sé si está resuelto, creo que no, por eso lo elegí. Un decodificador a display de 7 segmentos. Si ya lo hicieron, me dicen, lo cambiamos. Tenemos que diseñar un decodificador a 7 segmentos o un display de 7 segmentos que permita representar todos los símbolos del sistema hexadecimal. ¿Sí? Construir la tabla de funcionamiento e implementar el segmento superior derecho. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros antes de la tabla es realizar primero un diagrama en bloque para representar el circuito en forma general y segundo, vamos a plantear la definición de variables, ¿se acuerdan? Que era muy importante para poder recién construir la tabla. ¿Sí? Cómo vamos a interpretar las entradas o qué representan las entradas, cuáles y cuántas van a ser las salidas y cómo vamos a interpretar la salida. Eso es lo que es definición de variables. Pero primero vamos a plantear el diagrama en bloque. Fíjense que se llama a este circuito decodificador. ¿Se acuerdan la descripción del decodificador? ¿Alguien me la puede dar? Puede habilitar el micrófono si quiere. Deco. Tiene entradas n y salida n a la 2. ¿Está bien eso? 2 a la n, las salidas. Bien, perfecto. Este decodificador tendrá que interpretar los códigos que correspondan al hexadecimal. Entonces, ¿cuántas entradas tendrá este decodificador? ¿Qué les parece? ¿Cuántas entradas tiene el decodificador que tenemos que diseñar? Tres entradas, me dice Nahuel. ¿Qué les parece a los demás?
4. Exacto. Ya está en la tabla. Muy bien, Matías. Ya tengo yo la tabla armada. Y tengo 4 entradas. ¿Por qué tengo 4 entradas? ¿Qué les parece? Tengo que representar en binario cada uno de los símbolos en hexadecimal. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo voy a representar con 4 bits. A cada dígito en decimal, recuerden. Entonces, si voy a tener 4 entradas, porque este circuito tendrá que decodificar, tomar ese binario y decir qué hexadecimal se ha presentado, para poder representarlo acá a través de los LED, ¿sí? En este display, formar el número en hexadecimal. Entonces, si entra, por ejemplo, no sé, la entrada 0001, o sea que lo estoy leyendo así, sería esta combinación, es el hexadecimal 1, ¿no es cierto? Esto está en decimal. Entonces tendré que formar el 1 acá en el display. Voy a encender el LED S2 y el LED S3, lo voy a pintar para que se muestre el 1. ¿Bien? Bueno, ¿cuántas salidas va a tener este decodificador si tiene 4 entradas? Exacto, 16 salidas. N igual a 4 como entradas, salidas 2 a la N, es decir, 16 salidas. Sin embargo, no voy a utilizar todas las salidas, porque solamente yo tengo que conectar a 7 segmentos, ¿sí? Las salidas. Por lo tanto, de las 16, solo vamos a utilizar 7. Vamos a utilizar desde la S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, S sub 5, S sub 6 y S sub 7. El resto de las salidas no las vamos a usar. Entonces, S sub 1 va a estar conectado al LED 1. Y así S sub 2 al LED 2, etc. Bien, entonces, en nuestra definición de variables tenemos en las entradas A, B, C y D, que es una combinación binaria, que representa ¿qué cosa? A un símbolo en hexadecimal. ¿Estamos? Voy a grabar. Me había olvidado de empezar a grabar, chicos. Ahí está. Bien. En las salidas, ¿qué tenemos? Dijimos que si tenemos 4 entradas en nuestro decodificador, tenemos 16 salidas, de las cuales solo vamos a utilizar en este caso 7. Desde S sub 1 a S sub 7, porque vamos a estar conectados a un display de 7 segmentos. Cada S sub I, cuando es igual a 1, indica que el LED, que es la luz correspondiente, se enciende. Entonces, cuando la salida sea igual a 1, enciende el LED al cual está conectado. Y así vamos a ir formando los números en hexadecimal. Bueno, nos falta entonces ahora, ya tenemos el diagrama en bloque, tenemos todo lo que es definición de variables, entradas y salidas, y nos falta construir la tabla. Entonces tenemos S sub 1, lo voy a hacer con la regla para que quede más prolijo. Me interesa que lo vayan construyendo ustedes también, S sub 2,
S sub 3. Llegado el parcial, chicos, tienen que trabajar en la hoja y después completar en el aula virtual, el Moodle. Bien. Ahí tenemos, más o menos. Bueno, en el primer caso tenemos que formar, si ingresa la combinación 000, corresponde al hexadecimal 0, entonces ustedes van a tener que formar ese número, ¿sí? El 0. Luego el 1, voy a hacer algunos porque si no me va a quedar muy amontonado, ¿no es cierto? El 1, el 2, y así sucesivamente, cómo vamos a ir prendiendo, ¿no es cierto? El 2, los LED para que se muestren los números. Y después el 3, 4, entonces los pueden ir formando ustedes. El 6, 7, 8, se prenden todas, 9, y ahora la A en el 10. A y la B. Acá vamos a poner, en el 6, lo vamos a encender el LED 1 para que se diferencie de la B, que la vamos a hacer minúscula, porque si la hacemos mayúscula va a aparecer el 8. ¿Sí? Para que no nos aparezcan iguales vamos a trabajar con la B minúscula, después vamos a prender la C, la D la vamos a hacer minúscula también, y la E no hay problema, y la F tampoco. Bien. La A es mayúscula. A mayúscula, B y D han quedado minúscula, nada más, para poder diferenciarlas, ¿sí? Entonces, si vamos a dibujar el 0, el único LED que tiene que estar apagado es el S7. ¿Sí? Entonces, el S7 va a estar apagado, va a valer 0, porque así lo hemos definido nosotros aquí en la definición de variables, ¿sí? Lo demás va a estar encendido. Para dibujar el 1 tendremos que encender S2 y S3. Y las demás estarán apagadas. Para dibujar el 2, fíjense, tenemos apagado S6 y S3. Apagado. S3 y S6. Las demás encendidas. Para dibujar el 3, vamos a apagar S6 y S5. Las demás encendidas. Bien. Para dibujar el 4 tenemos apagadas S1, S5 apagada y S4 apagada. Bien, las demás encendidas. Ahí está. Para el 5 tenemos apagada S2 y S5. S2 y S5 apagadas. El resto encendida. Para el 6, fíjense, la única que va a estar apagada es S2.
el resto encendido. Para el 7 tenemos apagado S6, S6, S7, S5 y S4. Entonces, 4, 5, 6 y 7. Y nos queda prendido 1, 2 y 3. Bien, ese es el número 7. El 8, prendemos todo para dibujarlo. Para dibujar el 9, nos va a quedar apagado S5, nada más. Lo demás encendido. Para dibujar la A, nos va a quedar apagado S4. Lo demás encendido. Si no se ve bien, la dibujamos mejor acá a la A. Queda así. B, la B minúscula, por lo tanto va a quedar apagado S1 y S2. Apagado. Lo demás encendido. Muy bien. Y ahora seguimos. Para el 12, que es la C, tenemos que apagar S2, S3 y S7. Y queda encendido 1, 4, 5 y 6. Para dibujar la D, queda apagado S1 y S6. Lo demás queda encendido. La E apagamos S2 y S3. Lo demás lo encendemos. Y por último, la F. Va a estar apagado S2, S3 y S4. El resto de las LED van a estar encendidas. Bien, es muy fácil. Si tuviéramos que implementar todo, van a necesitar construir un mapa de Carnot para cada una de las salidas. Tenemos 7 salidas, son 7 mapas de Carnot para poder implementar todas las funciones. Pero en este ejercicio nos pide solamente implementar el segmento superior derecho. El segmento superior derecho es S2. Entonces, tenemos que implementar S2. Bien, para poder implementarlo nos conviene implementar una función reducida, por lo tanto el próximo paso es realizar el mapa de Carnot con 4 entradas, simplificar la función, que puede ser simplificar la función de sumatoria o la de productoria, como les parezca más sencillo. Bien. Sí, si tuviéramos que implementarla completa, serían 7 mapas. 7 mapas de Carnot, porque son 7 funciones. ¿Por qué solo pide S2? Y bueno, justamente para no trabajar tanto, es decir, el ejercicio es muy largo. Entonces, por ejemplo, en un parcial o en un examen final, es muy raro que le pidan implementar todas las funciones, ¿sí? Para poder evaluarlos, con que saber si ustedes... Primero construir la tabla completa, por supuesto, y después implementar una función de salida. Ya es suficiente para poder evaluarlos. Para practicar, ustedes pueden implementar todas. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora en clase implementamos solamente S2, quiere decir que el resto queda como tarea para que ustedes lo resuelvan. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a construir la tabla.
el mapa, perdón. Me habían preguntado si pueden tener ya mapas armados, sí, en el parcial, las tablas armadas, para no perder tanto tiempo. Bueno, tengo el mapa y voy a obtener S sub 2. Entrada ABCD. Muy bien. Ahora colocamos las combinaciones de la tabla. ¿De cuál hay que hacer el mapa? De S2, porque es la que pide. El segmento superior derecho pide el segmento superior derecho. El segmento superior derecho es este. S sub 2. Esa es la que vamos a implementar nosotros. Entonces, bueno, ahora coloco las combinaciones. 8, 9, 11 y 10, 12, 13, 15 y 14. Bien, colocamos los ceros y los unos que tenemos en la tabla. Leemos, ¿qué leemos de acá de la tabla? Leemos la columna S sub 2. Esa es la que vamos a leer, ¿sí? Y lo vamos a pasar al mapa de Carnot. Entonces, combinación 0 está en 1, la 1, la 2 y la 3 también está en 1. La combinación 4 está en 1. La combinación 5 en 0. La 6 también está en 0. La 7 en 1. Si tienen una duda, levanten la mano y van a poder habilitar el micrófono, ¿sí? La combinación 8 está en 1. La combinación 9, la 10 también tiene 1 de salida. La 11, salida 0. Combinación 12, salida 0. La 13, salida 1. 14 y 15, salida 0. ¿Bien? Bueno, fíjense, tengo muchos unos. Me parece que nos conviene en este caso agrupar los ceros. Vamos a agrupar los ceros. Tenemos un grupo, controlen ustedes, de 2 términos. Otro grupo de 2 términos. Este 0, la combinación 12, la puedo combinar con la 14, agrupar con la 14. Ahí tengo otro grupo de 2. Y la combinación 5 quedó solo, ha quedado canónica. Bueno, a ver. Entonces teníamos, vamos a trabajar con la productoria. Bien, entonces tenemos que en el caso de la productoria teníamos A, B negado, A negado, B negado, A negado, B. Negábamos cuando la variable era 1. CD, C denegado, C negado, D negado, bien, C negado, D. Bueno, ahora sí empezamos. Vamos a tomar el grupo de 15 y 11. Se simplifica B y les va a quedar A negado. Más, estamos trabajando con la productoria, C negado más D negado. Por el otro término, combinación 6 y 14. Se simplifica A y nos va a quedar B negado más C negado más D. Por combinación 12 y 14. A negado más B negado más de la combinación CD a C negado D,
cambia el valor de C, por lo tanto se simplifica y nos queda D. Y por último, el término canónico de la combinación 5. A más B negado más C más D negado. Ahí está. Tengo una función reducida de 4 términos. Esa es la que vamos a implementar. ¿Sí? Entonces, ahí tengo las 4 líneas de entrada. A, B, C, D. Bien. Y bueno, todo esto ingresa al decodificador. Vamos a implementar el primer término. Entonces tenemos A negado, C negado, D negado. Todo esto se suma. Primer término. Ahora, B negado más C negado. B negado más C negado más D. Segundo término. A Ahí negado, marco, B marco. negado. ¿Marqué mal? Sí, Sí, marqué el mal. profe tomó C en vez de B. Sí, tienen razón. Bien. Lo vamos a corregir entonces. Tomé C negado, eso está bien. Y tomé D negado, esta es la que no corresponde. Okay. Tendría que haber tomado B negado, que no la tengo acá. B negado. Ahí está. Bien. Bien, gracias por avisar. Tercer término, A negado. Las voy a negar para que quede prolijo. B negado. D. Cuarto término. A. B negado. C. D negado. Ahí está. Listo. Bueno, ahora todas van a un segundo nivel, ya que se multiplican. Esa es la salida, S sub 2. Profe, ¿puede volver a explicar el último, anteúltimo paso? No, Acá, no, en los paréntesis, S2 igual A negado, C negado, A es S, la exactamente. función, La función. como obtuvimos la función. Sí, Bueno, porque no me quedó claro cómo se simplifican las letras. fíjate que yo puse aquí, como voy a agrupar la productoria, negué las variables que valen 1. Si hubiéramos agrupado los unos, acá arriba, yo negaba las variables que valen 0, porque así la leemos de la tabla. Acá están negadas las variables que tienen en la entrada un 1, porque la suma de las variables en cada uno de los términos debe dar 0, porque estoy trabajando con la productoria. Entonces, cuando agrupo, por ejemplo, agrupo combinación 15 y combinación 11, voy a simplificar aquí las que cambian de valor. ¿Sí? Entonces, A negado está en un término y en el otro. Está igual, esa no se va. Pero B está negada en un término y en el otro está sin negar. Esa es la que se simplifica. B negado, ¿sí? Y B. Por eso nos queda A arriba. Y después en las filas, fíjate,
La combinación C negado y D negado es igual para ambos términos. Por lo tanto, eso queda. Bien, en el segundo, combinación 6 y 14, ¿qué hice? Lo mismo. Del término A, B negado al término A negado, B negado, se simplifica A porque es la que cambia de valor y me queda B negado. C negado D es común a ambos términos, por eso queda tal cual. Y acá lo mismo. A negado, B negado es común para el término 12 y 14 porque está en la misma columna. Por lo tanto, eso queda. Y se simplifica de esta combinación a la última, se simplifica C, que es la que cambia de valor, y me queda D. La combinación 5 está sola, queda canónica, completa. A, B negado, C, D negado. Se suman las variables y se multiplican los términos porque estamos trabajando con la productoria. Ah, listo, profe, listo. Quedó clarísimo. Gracias. Bien, de nada. Bueno, ahí está. Todo el ejercicio sería que nosotros siguiéramos hacia abajo conectando S1, S2, S3 hasta S7. Es bastante largo, pero bueno, por eso se les pide implementar solamente una salida. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? La tabla. Voy a mostrar la tabla mientras organizo el siguiente ejercicio. Ahí está. ¿Por qué en el segundo C? A ver, un momentito. En el segundo C negado lo saca de la parte de arriba del circuito. Profe, ¿el hacer productorio sumatorio lo elegimos nosotros o nos van a especificar en el enunciado? Atención, eso depende, de que te lo digan en el enunciado, obtenga la productoria, obtenga la sumatoria, pero si no te dicen nada, como en este caso, simplemente piden la implementación, eso lo pueden elegir ustedes de acuerdo a la que tenga menos términos, como en este caso. No alcanzo a entender lo que me está preguntando Maximiliano. ¿Por qué en el segundo C? Está hablando del mapa de Carnot. También me pregunta si estoy grabando, pero ahora puse pausa para que no se haga tan largo el video. En el circuito. Vemos el circuito. Ahí está el circuito. ¿Puedo hablar, profe? Sí, puedes habilitar el micrófono. Mi pregunta era que el segundo término, C negado, lo fusiona con el término de arriba, o sea, el primer término, el dibujo. El segundo término que yo saqué aquí es este, combinación 6, combinación 14. Ese es el segundo término. Sí, pero en el dibujo de abajo, el segundo C negado, el segundo término, lo saca, lo fusiona con el de arriba. ¿Por qué pasa eso? Esa es mi duda. ¿O en qué Y bueno, ocasiones hay porque que es hacer eso? así, en la medida que se pueda, así son las conexiones. Como esta variable ya está negada, la puedo conectar de acá, ¿no es cierto? Pero yo preferí hacerlo más prolijo al dibujo sin tantos cruces, entonces después empecé a negar en forma individual en cada término. Pero si vos sos prolijo en el dibujo, podés tomar las conexiones que ya están negadas, no hay problema. Bien. Perfecto.
¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro esto del decodificador? Tienen varios, yo les voy a habilitar otra presentación donde tienen varios ejercicios resueltos. Espero que los estén mirando, entre los que son las presentaciones más el apunte, que también está cargado con ejercicios resueltos. Bueno, ya con eso tienen que andar bien. ¿Qué vamos a resolver ahora? Ejercicio 28, que está en el apunte también. Bueno, antes de seguir, me pongan presente, así ya me queda grabado en el chat. Ok, bien. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, este es el ejercicio 28, acá les hice la tabla. Esta tabla ya la habíamos visto porque es la tabla de funcionamiento de un sumador completo. Lo que pide el ejercicio es implementarlo con un decodificador y con compuertas OR. Bien, entonces, como ya lo habíamos trabajado a esta tabla, Disculpe, yo no simplemente... me figura dónde poner la voy presente. a... ¿Cómo es? Discúlpame. Tenés que poner presente en el chat. Yo estaba buscando en aula virtual, gracias. Bien. En el chat. Porque a mí ya me queda grabado en la clase el chat, ¿sí? Todas las preguntas de ustedes y el presente. Todo queda guardado. Bien, Listo, gracias. entonces, vamos a completar entonces la tabla. No la vamos a explicar porque esto ya lo vimos, ¿sí? Si es un sumador completo, tiene 3 entradas porque considera, ¿sí?, el acarreo anterior. La copio directamente. Listo, ahí lo tenemos. ¿Qué pide entonces? Les decía, implementar. ¿Con qué? Con un decodificador y con compuertas OR. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Este decodificador que me piden, ¿cuántas entradas va a tener? Lo voy a dibujar acá. ¿Qué debe decodificar? 3 entradas, ¿sí? Entonces, este es un circuito combinacional, por lo tanto, la salida solo depende de las entradas y no de algún estado anterior o
en algún estado interno, no depende de eso. Entonces, va a tomar cada combinación de entrada y salida en forma independiente al resto. Entonces, lo que tiene que hacer simplemente es interpretar las entradas, o decodificar en tal caso. Bien, entonces va a tener la entrada A, la entrada B y la entrada C sub in, que es el acarreo anterior. Bien, entonces, ¿cuántas salidas va a tener este decodificador? ¿Una? Me dicen una. ¿No todas las que yo estoy dibujando? D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, D sub 5, D sub 6 y D sub 7. Quedaron un poquito amontonadas. Bien, 8 salidas. 13 entradas, 8 salidas. Bien, entonces ahora tenemos que implementar ambas funciones, la función de salida S y la función de salida C sub O, ¿sí? Que es el acarreo. Bien, entonces, lo que vamos a decir, esta salida S vale 1, ¿en qué combinaciones de entrada? En la combinación 1, en la 2, en la 4 y en la 7. Entonces, cuando aparezca la combinación 1, 1, 1, ¿qué salida se va a activar si esto es un decodificador? La 7. Perfecto. Si aparece la combinación 1, 0, 0, ¿qué salida se va a activar? La 5. La 4. Bien. Entonces acá se va a activar D sub 7 y acá se va a activar D sub 4. Y así, dependiendo de qué entrada se presente. Entonces, S se va a activar si se presenta D sub 7, perdón, la combinación 1, 1 se va a activar D sub 7, D sub 4, habíamos dicho, D sub 2 o D sub 1. Esos son los términos, los 4 términos que hacen que la salida S sea igual a 1. ¿Sí? Ahora los tenemos que implementar, dice el enunciado, con compuertas OR. Entonces yo voy a poner acá una compuerta lógica OR de suma para la salida S y voy a conectar las que corresponden, las que hacen 1 a S. Más prolijo que pueda. Bien, ahí está. Ya conecté S. Ahora tengo que conectar, que lo voy a hacer con otro color, la salida C sub O, que es la del acarreo. Cuando se hace 1, la salida C sub O, en la combinación de entradas 0, 1, 1. 0, 1, 1. Esta es la combinación, chicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando se presente acá en la entrada la combinación, esto es para S. 0, 1, 1, ¿qué va a pasar? La salida S va a estar en 0, pero la salida C sub O se va a poner en 1. ¿Y eso cómo se va a representar con el decodificador? Se va a activar D sub 3.
Bien, entonces yo voy a sumar, ¿sí?, todas las salidas, ¿sí?, que se ponen en 1, o que hacen 1 a C sub O, que sería la combinación de entrada 3, 5, 6 y 7. Entonces tomo. Bien, acá voy a hacer otra compuerta lógica de suma para C sub O. Y voy a sumar D sub 3 ¿qué más tengo que sumar? D sub 3, 5, 6 y 7. Acá tengo 7, la sumo. 5, 6. Bueno, 5 y 6. Ahí está. Entonces, cuando aparece la combinación 0, 1, 1, se activa la entrada, la salida, perdón, de 3. Si aparece la combinación 1, 0, 1, se activa la salida de 5. Cualquiera de las que se active, de 3, de 5, de 6 o de 7, hacen a C sub O 1. Bien, entonces fíjense, hemos implementado el mismo circuito sumador completo, pero utilizando un decodificador y utilizando compuertas OR, que es lo que pide el enunciado. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, chicos? Es el ejercicio 28. Creo que vamos a poder resolver. Sí, una consulta, Fausto, a ver. Puedes habilitar el micrófono, Fausto, para que sea más fácil. Bueno, pero como te decía, esta tabla ya la habíamos trabajado en la clase anterior, cuando nosotros analizamos el funcionamiento del sumador completo, ¿sí? Por eso ahora simplemente lo copié. ¿Estamos? Claro, porque acá vos sumás 0 más 0, que es la combinación que vos me estás preguntando. 0 más 0. Pero si hay acarreo de la columna anterior, es más 1. Salida 1, no hay acarreo. Esta combinación. 0 más 1. Más 1 que había acarreado, 10. Dejo el 0 y me llevo 1. Esa es la tabla de funcionamiento del sumador. Entonces, sí, hay que repasar. Tenemos que tener presente el funcionamiento. Porque si no, bueno, no avanzamos. Porque está pidiendo un decodificador. Y el decodificador nosotros lo graficamos de esa manera, no hemos visto otra. ¿Se entiende? Entonces sí, esa es la forma. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ahí se acordó Fausto. Bien, perfecto. Ejercicio 37.
Ejercicio 37 dice diseñar un circuito multiplexor de 4 variables de control. Se pide construir tabla de funcionamiento y extraer la función. Bueno, circuito multiplexor, ¿me acuerdo? ¿Qué es un circuito multiplexor? Pueden habilitar el micrófono, levantar la mano, habilitar el micrófono. Yo voy graficando en diagrama en bloque. A ver, Profe, ¿el circuito de multiplexor era un circuito con varias entradas y una salida? sí, sí, tiene una salida, muy bien, y esas varias entradas que me decís, ¿cuáles son? ¿O cuántas son? A ver. A ver, me dice Matías, es un circuito, posee una entrada, n variables de control, ese sería el demultiplexor. El multiplexor tiene una salida, tiene n entradas de control y ¿cuántas entradas de datos? 2 a la n entradas de datos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de las entradas de control? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función de las entradas de control? Las entradas de control lo que hacen es seleccionar cuál de las entradas de datos va a transmitir el dato hacia la salida, porque lo que comparten las entradas de datos es una única salida. Entonces va multiplexando en el tiempo el circuito y va permitiendo transmitir de las entradas, que son varias, a la salida los bits. Entonces, acá en el enunciado dice 4 variables de control. Por lo tanto, aquí yo voy a tener 1, 2, 3, 4 variables de control. A, B, C y D. Y si yo voy a tener 4 variables de control, voy a tener 2 a la cuarta, 16 entradas de datos. Desde D sub 0 hasta D sub 15. Entonces, las entradas de control van a permitir multiplexar en el tiempo, ¿sí? Entonces, en un instante de tiempo va a transmitir desde la entrada D sub 0. Después va a transmitir desde D sub 1, desde D sub 2, D sub 3, D sub 4 hasta D sub 5. Va a transmitir y después vuelve. Esto, las entradas de control son las que van a ir diciendo cuál de las entradas transmite hacia la salida. Esa es la función del multiplexor. De acuerdo a este funcionamiento, fíjense, puede realizar la conversión de una transmisión que viene en paralelo hacia la transmisión en serie. ¿Ustedes saben la diferencia de lo que es la transmisión en paralelo y la transmisión en serie? ¿Alguien me puede explicar? Voy a habilitar el micrófono. ¿Puedo explicar? Entonces, sí. Transmisión en serie cuando los bits van uno tras de otro, y en paralelo cuando van de a grupos, ponerle de a 8 grupos, de 4 grupos. ¿Bastaría con eso?
¿Está bien? Bien, entonces, gracias. Transmisión en serie, los bits van uno después de otro por una sola línea. Así, por ejemplo, el mouse transmite en serie hacia la computadora, hacia la porción central. Cuando llega, fíjense que se conecta por medio de un puerto USB, pero para que estos datos del mouse viajen hacia la memoria, adentro de la computadora, la transmisión es en paralelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la placa base donde están conectados todos los componentes de la computadora, todos estos están conectados a un dispositivo que se llama bus. El bus es un conjunto de líneas que transmiten cada una de ellas bits. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 16. Supongamos que transmiten en 16 líneas. Entonces, si el bus tiene 16 líneas, va a poder transmitir en paralelo 16 bits. Todos juntos. Por lo tanto, la transmisión es mucho más rápida que hacerla en serie. Entonces, un circuito multiplexor podría tomarse ese trabajo, estar conectado a un bus que transmite en paralelo, y después esos bits hacer que pasen uno a una conexión en serie, por ejemplo. Y el desmultiplexor haría la operación inversa. Toma una entrada en serie, el desmultiplexor, ¿sí? Y la va convirtiendo en una transmisión en paralelo. Ya lo vamos a ver al desmultiplexor. Entonces, estas entradas de control lo que hacen es justamente moviendo o dando paso, a decir, transmite la entrada 0, luego la 1, la 2, la 3, la 4, y eso lo van seleccionando estas entradas. Bien, entonces es una tabla muy sencilla que tiene 4 entradas. Vamos a ir más rápido. Entrada de control. A, B, C y D. Entradas de control, que me van a permitir seleccionar cuál es la entrada de datos que va a transmitir. Ahí está. ¿Ven? Y ahora lo completo. Bueno, ahí está. Entonces, en la salida, que es uno solo, fíjense, de acuerdo a las entradas de selección que se llaman, si en las entradas de selección tengo 0, 0, 0, va a transmitir la entrada de sub 0. Si tengo 0, 0, 1, transmite la entrada de sub 1. ¿Sí? Acá va a transmitir la entrada de sub 2, la entrada de sub 3 y así hasta la de sub 15. ¿Se entiende? Es lo que son las entradas que habilitan que transmita, por ejemplo, de sub 8. Si en la combinación de control aparece 1000,
va a transmitir D sub 8. Si aparece 1001, transmite D sub 9. D sub 12, D sub 13, 14 y 15. Es muy sencillo. Bien, ¿cómo vamos a armar la función? La función S es un poquito larga. ¿Por qué es larga? Y porque tiene justamente 16 términos. Entonces, será A negado por B negado por C negado por D negado. Cuando se presenta esta combinación, se tiene que hacer 1 para habilitar la transmisión de D sub 0. Por eso estoy negando el valor de las variables. Para habilitar la transmisión de D sub 1, las variables de control tienen que multiplicarse como A negado, B negado, C negado, D. Cuando este producto valga 1, permite la transmisión de D sub 1. Más, tercera combinación, A negado, B negado, C, D negado, esto va a ser 1, y permite la transmisión de D sub 2. Más, y así con todos, chicos. A negado, B negado, CD por D sub 3. A negado B, C negado D por D sub 4, más A negado B, C negado D por D sub 5, más A negado B, C, D negado por D sub 6. A negado B, C, D por D sub 7, más A, B negado, C negado, D negado por D sub 8, más A, B negado, C negado por D sub 9, B negado, C, D negado por D sub 10. ¿Está mal? D sub 10, tengo que negar C. Ahí está. Y ahora, más A, voy por la 11, B negado CD por D sub 11, más A, B, C negado, D negado por D sub 12, Profe, más... estaba ¿sí? bien de 10, de sub 10. Ahora me fijo de nuevo. D sub 10, a ver. Es B negado y A, D B negado. negado. C, D negados, tenés razón, estaba bien. Ok, gracias. Ahí quedó. 13, ahora la 14. A, B, C, D negado por D14 más A, B, C, D, que van a valer 1, por lo que transmita por la entrada de sub 15. Bien, perfecto. Esto lo vamos a separar para que quede prolijo. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Espero que se vea bien. Bueno, si no hay consultas, yo paré la grabación, vamos a descansar 10 minutos. Sí, puedo repetirlo. Hay circuitos que te permiten convertir una transmisión en serie en paralelo. ¿Por qué? Porque dentro de la computadora, por ejemplo, hay distintos componentes. Algunos son más rápidos, otros más lentos. Todo lo que está en la porción central, que es, vamos a decir, todo lo que está en la placa base,
microprocesador, memoria, controlador, bus, todos están conectados, ¿sí? Las interfaces, a un bus, el bus, ¿sí? Que son un conjunto de líneas que transmiten los bits en paralelo, ¿sí? Todos los componentes de la computadora están conectados o enchufados a este bus. Hay distintos tipos de bus, ¿sí? Todos transmiten en paralelo, pero hay algunos componentes, como por ejemplo el mouse, que no transmite en paralelo, sino que transmite en serie. ¿Sí? Entonces, tiene que haber ahí una conversión. ¿Sí? El mouse transmite bit a bit, en serie, uno después del otro. Transmite hacia la computadora, y en el conector, que es el bus USB, bueno, ahí se va a producir la conversión de serie a paralelo, para que ya después toda esa información ingresa a la máquina por el bus, todos los bits en paralelo. Entonces, estos bits que vienen en serie, se tendrían que convertir a paralelo, pero no por un multiplexor, sino que después del recreo vamos a ver, por un demultiplexor. Ahora, si la transmisión es al revés, viene en paralelo y debe llevarse hacia un circuito que transmita en serie, ya sí va a trabajar un multiplexor. Acá estaría conectado el bus, que viene en paralelo, y acá está conectado el otro circuito que recibe la información en serie. ¿Sí? Entonces aquí el primer bit se transmite por la línea, después se transmite el segundo bit que está en la otra línea, después se transmite el tercer bit y así uno después del otro. ¿Quién va habilitando la transmisión de cada una de las líneas? Las entradas de control. De esta manera, como lo vimos en la función. Transmite de sub 0, si aparece esta combinación después, transmite de sub 1, con esta combinación transmite de sub 2, etc. Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, vamos a descansar, como les dije, 10 minutitos. Son 45, a las menos 5 regresamos y continuamos con estos temas. Así ya terminamos todo lo que es combinacionales.